A las 9:27 profundizamos en el análisis con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, para revisar lo que está pasando y lo que puede estar por ocurrir incluso en Venezuela. Veíamos las imágenes, Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carlos, ¿qué tal? Veíamos las imágenes de un Nicolás Maduro que, más allá de la caricatura y del pim pum pam, digamos, de todo este baile, canto, el inglés champurreado básicamente de Nicolás Maduro, hay detrás una realidad ineludible, y es que Nicolás Maduro está estirando al máximo el elástico de negociación con Donald Trump para ver qué es lo que puede ocurrir, digamos. Pero en medio de eso hay una población venezolana que está expectante en saber si finalmente una irrupción, por ejemplo, armada de Estados Unidos pueda afectarlos o no. Sí, aquí la verdad es que hay que poner la pelota al piso, como se dice en el ámbito deportivo, diciendo que aquí Estados Unidos ha hecho este despliegue enorme en el Caribe y no va a volver con las manos vacías. Por lo tanto, aquí la premisa de que Nicolás Maduro en algún momento va a dejar el poder es una realidad. Y por lo tanto, las preguntas clave aquí son cuándo y cómo. En ese aspecto lo que tú dices es muy cierto. Esto se ha dilatado mucho, quizá demasiado. Pero lo que no vemos aquí, porque lo que vemos son estas conferencias de prensa extrañas, ¿verdad? Claro. Pero lo que no estamos viendo son las negociaciones que probablemente se dan día a día. Y aquí la negociación probablemente va en función de cuándo, con quién se va Maduro, su familia, su círculo de hierro, algún grupo de generales, a dónde se va Maduro. Se ha hablado de Qatar, se ha hablado de Turquía, se ha hablado de Rusia. Todos esos elementos son los que se están en este minuto intentando resolver, porque aquí, si bien Estados Unidos ha hecho un enorme despliegue, hemos visto que hay un submarino, trajo al portaaviones Gerald Ford, ¿verdad?, que tiene más de 75 aviones de combate F-18 en sus diferentes versiones, varios aviones F-22 y F-35 en Puerto Rico. Trump probablemente no desea una intervención militar. Trump tiene muy claro que la opinión pública estadounidense todavía está agotada con las guerras en Afganistán e Irak. Durante su primer mandato, recordemos que él, de hecho, hizo muchas gestiones para efectivamente traer de vuelta a las tropas desde Irak y Afganistán, argumentando que en el fondo eran guerras que habían desgastado mucho a Estados Unidos, eran muy caras, no tenía sentido. Entonces probablemente está intentando lograr el objetivo, que es, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, remover a Maduro sin necesidad de una operación militar a gran escala. Además, en este despliegue naval frente a las costas de Venezuela, Estados Unidos tiene cerca de 15.000 efectivos, lo que es insuficiente para intentar una invasión. Después de todo, si tú piensas... Más allá de lo debilitado que puedan estar las Fuerzas Armadas en Venezuela o de la capacidad de respuesta que no sabemos es menor, digamos. Bueno, Venezuela tiene un equipamiento militar menor que la fuerza militar estadounidense. Tiene, eso sí, un equipamiento fundamentalmente ruso. Tiene 24 aviones Sukhoi 30, tiene baterías antimisiles S-300, helicópteros artillados Mi-37. Pero lo cierto es que, por ejemplo, si tú piensas cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, lo hizo con cerca de 150.000, 175.000 efectivos en una primera instancia. Y Venezuela es 2 veces el tamaño de Irak. Por lo tanto, si estamos realmente pensando en una invasión, en un despliegue militar a gran escala, en este minuto es insuficiente. ¿A qué apuesta? Aumentar la presión constantemente sobre él. Ahora, y en ese sentido, se ha hablado mucho de los escenarios. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que Nicolás Maduro pueda obtener algún tipo de refugio en países afines, ¿no? Y se ha hablado de Rusia, se ha hablado de Cuba. En Cuba parece estar muy expuesto, entonces se habla de incluso Qatar en los últimos días. Y ahí la pregunta ¿es un triunfo para Donald Trump bajo esta forma de leer que Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles, claro, o el líder de una organización narcoterrorista, que él se vaya refugiado a otro país? ¿Es un triunfo para Trump? ¿Es suficiente? ¿O eventualmente lo que querría Donald Trump sí o sí en esta negociación es llevarlo a ser procesado en Estados Unidos, por ejemplo? Desde la perspectiva estadounidense, Nicolás Maduro es un fugitivo que está requerido por un tribunal en el Distrito Sur de Nueva York desde 2020. Además, considera que las pruebas de fraude en las elecciones presidenciales del año pasado lo convierten en una figura totalmente ilegítima. Por lo tanto, que estemos hablando de un presidente a cabalidad para Estados Unidos, claro, no es relevante. Probablemente Estados Unidos no quiere eliminar a Maduro y cargar con el tema o la historia de haber eliminado a un gobernante ilegítimo y todo, pero gobernante a final de cuentas. Y en ese aspecto lo más probable es que lo que Maduro quiera es poder refugiarse en un país que no tenga nada firmado, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional. Claro.
para garantizar que nadie lo pueda entregar a ninguna corte de ningún país. En ese sentido, para Estados Unidos podría ser suficiente que él simplemente se desplazara a otro país y saliera del escenario político. Y además eso está muy en la línea de lo que conocimos ayer, que fue este documento de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un documento que no tiene más de 30 páginas, pero que es sumamente importante leerlo y leerlo bien, porque por primera vez en más de 20 años América Latina reaparece como un escenario relevante para Estados Unidos. Se habla de la posibilidad del uso de la fuerza letal en caso necesario. Se habla del tema de combatir el narcotráfico, la seguridad, establecer alianzas con gobiernos afines. Es decir, si uno lo ve desde esa perspectiva, todo lo que hemos visto en este despliegue relacionado con Venezuela desde agosto hasta ahora está absolutamente alineado y es coherente con lo que vimos en ese documento de ayer. Sí, y a propósito de eso, entonces, es que aparece la posibilidad eventual de una expansión de Estados Unidos en sus operaciones, y se ha hablado mucho de Colombia, Sí. porque obviamente hay una relación geográfica inequívoca, pero además hay un gobierno como el de Petro que para Estados Unidos también es una suerte de piedra en el zapato, y donde el propio Gustavo Petro también ha sido indicado en algunas declaraciones del propio Trump. ¿Hay una posibilidad de que Estados Unidos tenga a Venezuela solo como una punta de lanza respecto de una política mayor hacia Latinoamérica? Hay que considerar que gran parte de la droga que supuestamente sale desde Venezuela viene desde Colombia. Y ahí hay una relación muy estrecha entre carteles de narcotráfico, guerrillas y evidentemente esto llamado el cartel de los soles, que estaría integrado por figuras del chavismo. Hay una diferencia importante entre Venezuela y Colombia. Es cierto que en estos meses, Trump no lleva ni un año todavía en la Casa Blanca, y lo que hemos visto es que la relación entre Trump y Petro ha sido tensa. Ha habido varios roces, partiendo por este episodio en el cual Petro se negó a recibir un avión lleno de colombianos repatriados. Y frente a eso, recordemos que la reacción de la Casa Blanca fue decir, perfecto, te subo los aranceles y la próxima semana te subo el 50% más. Y rápidamente entonces esos aviones aterrizaron. Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. De Colombia, sí. Pero ¿cuál es el detalle? Es un presidente electo, es un presidente legítimo. No es un dictador como el caso de Maduro. Y se ha intentado hasta ahora perpetuar en el poder, digamos, ni mucho menos. No, de hecho, el próximo año hay elecciones en Colombia. Claro. Y por lo tanto el tratamiento debe ser distinto, completamente diferente. Hemos visto que el fuerte de estas operaciones han sido en el Mar Caribe, en el Atlántico, y algunas en el Pacífico. Pero no hemos llegado a una escala con Colombia como lo que hemos visto ahora con Venezuela. Claro, es que yo lo pregunto porque cuando Estados Unidos habla de Venezuela, habla de una operación en que se mencionan permanentemente las rutas del narcotráfico. Sí. Desde Venezuela hacia Estados Unidos, desde Colombia por el Pacífico hacia Estados Unidos. Pero sabemos nosotros claramente que hay rutas, quizás menores, pero que utilizan todo el margen del Pacífico. Total. Y utilizan a Perú, a Ecuador y también a Chile. Y ahí es donde uno dice, bueno, Trump en algún momento va a querer enfocar su política contra el narcotráfico hacia estos países, incluido el nuestro. Esa es una gran pregunta que la respuesta es difícil de dar. Claro. Es posible, pero en este minuto la sensación es de que está muy focalizado en Venezuela Claro. por diferentes aspectos. Uno de los elementos que se menciona en el documento revelado ayer, el tema de la migración. Ahí se pone negro sobre blanco, la migración masiva debe terminar. Y en ese aspecto, Venezuela ha sido el principal generador de migración regional. Estamos hablando de prácticamente 8 millones de venezolanos desplegados en América Latina y también en otras partes del Unidos mundo. también. Exacto, por un lado. Y por otro lado, está el tema de lo que implica la caída de Maduro. Aquí la salida de Maduro no es para que otra figura chavista tome el reemplazo, sino para que en el fondo el chavismo deje el poder, lo cual es muy complejo. Implica tener un plan. ¿Cómo vas a deschavizar las Fuerzas Armadas? Que está todo enquistado además. Absolutamente. El poder ejecutivo, legislativo, judicial están cooptados por el chavismo. El poder electoral. Totalmente. Pero si efectivamente Estados Unidos logra hacer caer el impacto geopolítico en América Latina y a nivel mundial es muy importante. En primer lugar, ¿qué va a pasar con el flujo de petróleo venezolano a Cuba? Que es fundamental. ¿Qué pierde Rusia, por ejemplo, que ha sido el principal vendedor de armas a Venezuela, Claro. con un gobierno distinto? Rusia pierde un pie en América Latina. Para China, bueno, ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar con todo el dinero que le ha prestado a cambio de petróleo? Se asume que Venezuela le debe unos 60.000 millones de dólares a China en préstamos. China va a querer cobrar
eso en algún minuto. ¿Quién se hace cargo de esa deuda? ¿Quién se hace cargo? Entonces, de algún modo hay un efecto dominó que golpea a Rusia, que golpea a China, que golpea a Irán. Recordemos que ha habido muchas versiones que hablan acerca de cómo Irán ha favorecido la operación de Hezbollah en América Latina a través de Venezuela. Entonces, efectivamente, el efecto del cambio en Venezuela a Estados Unidos le favorece mucho en términos del perjuicio o el daño a sus rivales o competidores. Ahora, eso puede durar mucho tiempo, digamos, eventualmente. Sí. Ese es un proceso que, como ya decíamos, el chavismo enquistado no implica solamente la cúpula, los Rodríguez, los 30 o 40 generales. Debe haber miles de personas que hoy día soportan al chavismo y que más de algunos probablemente va a decir, no, yo nunca lo hice, nunca fui, nunca quise, qué sé yo, pero va a haber muchos que sí van a querer defender la postura todavía del chavismo allí por algún tiempo probablemente. Y eso queda la percepción de que genera una sensación de inestabilidad post salida de Maduro, ¿no? El cómo se logra eso va a ser fundamental, porque efectivamente, como tú bien lo planteas, perfectamente esto podría derivar en una guerra civil, que es probablemente el escenario que nadie quiere, incluyendo Estados Unidos. No hay que perder de vista que a lo largo de más de 20 años de chavismo hay millones de venezolanos, así como ha habido millones de venezolanos que han abandonado Venezuela, hay millones de venezolanos que se han visto beneficiados por pertenecer al chavismo, por tener cargos dentro de la estructura del partido, por los bonos, subsidios, etcétera, y que va a querer defender eso. Después de todo, recordemos, al comienzo de esta crisis, ¿qué hace Maduro? Reparte armas entre la gente. Hay una cantidad de armas en manos de las personas en Venezuela que es enorme, y no solamente de ahora. Recordemos este escenario de los colectivos, que eran estas fuerzas de choque informales que usaba el chavismo en contra de las manifestaciones opositoras. Entonces, hay que recoger todas esas armas que, si no terminan en una guerra civil, van a terminar en manos del narcotráfico o de guerrillas colombianas como las FARC disidentes o el ELN. Entonces, aquí tiene que haber un plan para el día después de la salida del chavismo del poder. Claro, y para Maduro el plan había sido que dejaran a Delcy Rodríguez a cargo, digamos que claramente eso fue rechazado. Inaceptable, claro. Pero tampoco hay un liderazgo claro en la oposición que uno pueda decir, bajo los preceptos normales de una constitución, que es la que hoy día rige Venezuela, va a asumir directamente, digamos. No es Edmundo González, no es tampoco María Corina Machado, tiene que haber elecciones eventualmente, tiene que haber un proceso constitucional que tampoco está tan fácil de leer hoy día, ¿no? No está fácil de leer. Una opción, un escenario podría ser que efectivamente la negociación que permita la salida de Maduro abra un espacio para que Edmundo González vuelva de su exilio en España y eventualmente dirija un gobierno de transición y que lleve a nuevas elecciones. Ahí el rol también de María Corina Machado va a ser clave, sobre todo tomando en cuenta que el próximo miércoles recibe el Nobel de la Paz y ella ha dicho que va a ir. Y esa es una fecha interesante. A pesar de las advertencias además que ha tenido, si le han dicho que la seguridad no está del todo completa, el plan, digamos. ¿No? Ella está en la clandestinidad desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ella dice que va a ir, no sabemos si aquí Estados Unidos está apoyando la posibilidad de sacarla de Venezuela y eventualmente llevarla de regreso. Y ahí la pregunta es, ¿Machado recibe el Nobel de la Paz todavía con Maduro en el Palacio de Miraflores o no? Sería muy simbólico que ambas cosas coincidieran en términos de plazos. Para la oposición es un golpe comunicacional enorme y muy importante, sobre todo para los sectores antichavistas que han permanecido en Venezuela y que no se han ido al exilio. Claro. Y en ese sentido, entonces, esta semana puede ser crucial porque además hay un punto importante. Estados Unidos, si bien respalda muchas veces, y lleva menos de un año Donald Trump, eventualmente respalda operaciones, tiene un costo económico el despliegue que ha hecho en el Mar Caribe Donald Trump, digamos. Es un costo permanente, digamos. En algún momento se le va a pedir rendir cuenta y decirle a ver cuáles son los resultados de esta tremenda operación que ha sido ya de más de un mes, digamos. No, por supuesto. O sea, de hecho, el primer ataque fue el 2 de septiembre a estas supuestas narcolanchas. Todos los días se gastan millones de dólares en este despliegue en el Mar Caribe. Por lo mismo, me parece muy claro que esta operación no puede ser por nada. O sea, aquí Maduro sale y la pregunta es ¿cuándo y cómo? Y para Donald Trump, mostrar eso va a ser un triunfo. Logré esto sin disparar un tiro, sin bombardear, sin daños colaterales, sin muerte de civiles. Y esto genera un efecto multiplicador en América Latina porque teóricamente empezaría a frenar este éxodo venezolano, mejoraría la relación y tendría un impacto en
países que son rivales de Estados Unidos como Rusia, China e Irán. Y para Donald Trump también, más allá de lo anecdótico, en su afán de ganar el Premio Nobel de la Paz que ganó María Corina Machado este año. Bueno, sin duda, o sea, invadir Venezuela va totalmente en contra de lo que él busca. Claro. Y eso sería un golpe para él en términos comunicacionales. Así es. Bien, Alberto Rojas, queremos agradecer estos minutos de conversación acá en Chilevisión Noticias y atentos, por supuesto, a cualquier cosa que pueda ocurrir. Estamos en contacto. Por supuesto, gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Buen día.